Ahora el tema de rinitis alérgica y síndrome rinosinusal. La primera estaría más relacionada a un evento relacionado a atopia o atopía, ¿no?, que tendría la condición propia de un componente genético, y la otra, síndrome rinosinusal, que para los textos todavía ustedes van a encontrar como la patología de sinusitis. Actualmente ya se utiliza el término de síndrome rinosinusal por el hecho de que para la población pediátrica, en la primera etapa de su vida, todavía no están estas células conformadas. Entonces, ¿qué podríamos hablar de sinusitis? Considerando que como una sola célula estructural, funcional, respiratoria, estarían relacionadas el aparato, o sea, lo que es la parte nasal y los senos paranasales. Entonces, hablamos de síndrome rinosinusal. ¿Cuáles serían los objetivos que quiero yo mostrarles? Estaría más relacionado a lo que son los aspectos fisiopatológicos de cada una de estas entidades, que ustedes sepan reconocerla, ¿no? Y las medidas preventivas, como toda patología que está relacionada a la población pediátrica. Siempre nosotros tratamos en lo posible, después van a hacer todos los apuntes que sean necesarios. Me gustaría que me escuchen una que otra. Ustedes van a tener el PowerPoint, o sea que no hay problema. ¿No me escuchan? Ya, disculpen. ¿Ahora? Bien. Les hablaba de interrogantes que son necesarias, y así vamos a hacer una clase muy dinámica para ustedes, ¿no? Desde el punto de vista de qué es la rinitis alérgica, hasta cuáles son los efectos de esta que condiciona la rinitis alérgica y qué podemos hacer para que la rinitis alérgica en la población pediátrica mejore. Entonces empezamos desde la definición, ¿no? Como rinitis alérgica, siempre es bueno que ustedes tengan los textos, pero pueden tener alguna diferencia, y siempre consideramos necesario, para hacer una equidad o homogeneidad de la definición, así como las guías de práctica clínica, la OMS, ¿no?, les habla de que la rinitis alérgica sería, o la define como la presencia, ¿no?, de congestión nasal, rinorrea, que puede ser anterior o posterior, estornudos, prurito nasal, ¿no?, y que todos estos eventos estarían relacionadas al proceso inflamatorio como respuesta de la célula mediada por IgE. Si uno ve desde el punto del contexto inmunológico, lo que les estaba comentando, que la rinitis alérgica está muy relacionada a la atopia, uno tiene que ver la fisiopatología, los cambios que se dan, desde el punto de vista de que cuando ustedes tienen algunos componentes esenciales que son necesarios para decir, voy a desarrollar una respuesta inflamatoria, necesitamos al menos de unos 4 componentes. La primera es que debe haber un alergeno, o sea, un componente, un antígeno, puede ser polen, alguna inhalación de algún componente, ¿no? Entonces debo tener un alergeno que va a producir una respuesta, en este caso, para la conformación de anticuerpos anti-inmunoglobulina E, y dependiendo de la respuesta de esta, se desarrollan 2 eventos importantes, como es la presencia de el mastocito y la presencia de un eosinófilo. Entonces, en esto
va a callar. Voy a tratar de tener conmigo, a ver, para que ustedes puedan seguir la ilación. Creo que me he traído. Es preferible para que ustedes me sigan un poquito la ilación, porque lo importante es que ustedes comprendan cómo se desarrolla esta respuesta inflamatoria, como lo dice la cascada inflamatoria cuando se presenta una rinitis alérgica. Acá, para que me escuchen un poquito. Bien, entonces, tenemos acá la primera parte, ¿no es cierto? Les comentaba de que debe haber la presencia de un antígeno y esta, al ingresar en un macrófago, en este caso, estamos viéndola representada como una célula dendrítica, se fusiona o se adhiere a través de la célula presentadora de antígeno. Ustedes se acordarán, ¿no? En este complejo de histocompatibilidad. Al momento de hacer eso hay una, como se dice, respuesta inmediata de la célula T, que a la vez libera un TH2, recuerden, ¿no? Y este TH2, como se dice, esta es la reina del proceso inmunológico de respuesta. ¿Por qué le digo la reina? Porque el TH2, a mayor liberación ante una respuesta, de repente, o varias respuestas exageradas, ¿no?, del individuo que ya tiene una condición o una predisposición alérgica, ojo, ¿no? Entonces tiene dos caminos, una que activa al linfocito B y libera una forma de linfocito B y no produce linfocitos, digamos, de inmunoglobulina M ni G. La distorsión en el camino para producir IgE. Entonces activa a la respuesta, digamos, plasmática a esto. Por otro lado, vemos que el linfocito T también va a activar, pero a través de la interleucina 5. La primera parte lo hace a través de la interleucina 4, ¿no? Acá vemos al mastocito. En la interleucina 5 viene y activa al eosinógeno. Muy bien. ¿Qué pasa en el evento? Tenemos dos formas de respuesta. La primera, que el paciente hace una respuesta, digamos, temprana. En la respuesta temprana estaría la presencia, la participación del mastocito, donde, ya ustedes saben que tiene que haber de todas maneras una adherencia específica con dos ligandos de IgE para que pueda funcionarse al antígeno. En esta participación hace que el mastocito, que está permeable, empiece a liberar mediadores. Acá quiero que ustedes vean, o sea, presencia de mastocitos, liberación de mediadores, estas están más o menos relacionadas, ustedes miran, ¿cuál es la primera que sale? Histamina. Puede ser de ahí leucotrienos, prostaglandinas, triptasa. Bueno, de esta forma, acá estamos viendo la sintomatología de lo que ustedes van a ver posteriormente. O sea, presencia de rinorrea acuosa, ahí está, estornudos, prurito. Muy bien, esta es la primera. La otra parte que nosotros siempre les decimos, en todo esto siempre hay una respuesta inflamatoria a nivel, o sea, se va haciendo una situación donde puede haber una persistencia de esa y dañar otra forma, digamos, de respuesta, que es cuando ya se va el paciente a una respuesta tardía. O sea, acá tenemos una respuesta temprana y una respuesta tardía que está dada por la presencia del eosinófilo. También acá en el camino podemos tener
no solamente el eosinófilo, sino también el neutrófilo, ¿no? Y eso es importante que ustedes vean que hay otro tipo de células también que están participando en la respuesta inflamatoria crónica. Ok, de esta manera, acá estamos viendo parte de la sintomatología y la persistencia, digamos, de una congestión que no ha sido controlada muy bien, se activa, ¿no? Se activa acá el eosinófilo, produciendo la liberación, inclusive si ustedes miran acá, siempre yo les digo, ¿no? A la proteína, ¿no? Básica mayor y la proteína catiónica eosinófila. Todas estas son respuestas de mediadores que van a desarrollar una respuesta tardía. Finalmente, esa respuesta tardía que da la obstrucción, la congestión, y va a desarrollar una obstrucción nasal crónica. Muy bien. Entonces, yo les decía de que todo este evento se daba por la participación de ¿cómo se llama? La respuesta de la célula cuando inicia TH2. Entonces, el desequilibrio con predominancia de un TH2 es la persistencia de una rinitis alérgica. Muy bien, entonces acá estamos viendo también, entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo sería el diagnóstico? Ustedes tendrían que evaluar eso, ¿no? Les hablé de los síntomas, ya lo han relacionado a la fisiopatología, a esa cascada inflamatoria. Vamos a ver la demostración de la alergia a través de los mecanismos de determinación por inmunofluorescencia del IgE y la forma, digamos, de ver otras causas de rinitis. Ustedes saben que rinitis alérgica es predominantemente frecuente en la población pediátrica, pero en el adulto hay otras rinitis, ¿no? Rinitis vasomotora, rinitis medicamentosa, que es más frecuente en el adulto. El diagnóstico de rinitis alérgica, como les decía, es clínico. Y es importante que ustedes evalúen eso, ¿no? Y creo que todas las patologías respiratorias son eminentemente clínicas. De ahí que se habla de un comportamiento de una única célula funcional respiratoria. Quiere decir que si el niño en unas primeras horas, ¿no?, de su presentación tiene un resfrío, un ejemplo, ¿no? Un resfrío puede ser que en horas ya está con una bronquiolitis, lo que quiero decir, ¿no? O sea, todo el contexto ahora se está hablando como una célula respiratoria única. En el caso de la rinitis alérgica tenemos entonces la presentación de rinorrea, el bloqueo nasal, goteo postnasal, picazón, prurito, estornudo. Seguimos en esa población con signos de atopia. Tenemos que de repente tiene, aparte de los signos de atopía, ¿no?, congestión predominante, ya se hace una cosa mucho más exagerada, y esto está relacionado, o sea, signos de atopia con congestión nasal. Ya existe una historia de dermatitis en la niñez. Aquellos niños, no sé si habrán escuchado del prurigo infantil alguna vez, sus tutores les han hablado, ¿no?, de esas lesiones endurecidas que tienen predominancia por lo general al 7º o 8º mes de vida, muy relacionada al inicio de una alimentación complementaria, ¿no? O sea, los 2 o 3 meses de iniciado, ¿no? Y ustedes saben a qué edad empieza su alimentación complementaria. 6 meses. Muy bien. Ese antecedente de dermatitis con eczemas, ¿no? Y de repente, lo que yo siempre les digo, ¿no?, niños con atopia, con su rinitis recurrente o persistente, es en aquella donde hay antecedente que la familia, si tienen un hermano con rinitis, probablemente tenga un 30% de presentar la rinitis del niño. Si uno de los padres tiene rinitis o, ojo, es atopia, puede tener asma
otra forma, digamos, de respuesta alérgica, tiene un 50% de presentar rinitis. Y esta se extrema a un 70% cuando ambos padres tienen rinitis alérgica. Fíjense, en estos signos de atopía podemos ver a un niñito, ¿no?, con mucho edema, ¿no? Usted ve, hay un edema palpebral, bipalpebral. ¿Por qué tiene ese edema? Por el escozor, ¿no? Se está ahí tratando, o sea, como es prurito lo que siente, entonces se soba frecuentemente y entonces hace una congestión, se le ve a aquel niño como que tuviese un aspecto lloroso permanente, y también acá tienen una doble línea que se llama la línea de Dermi. O sea, el párpado tiene como dos plieguecitos pequeños y tiene un aspecto de niño enfermizo, ¿no? Aquel niño que siempre con la carita así un poquito, como se dice, hipoactivo por tanta congestión nasal. ¿Ok? Vamos viendo la otra. El diagnóstico, si lo hacemos desde el punto de vista laboratorial, tendríamos acá la prueba de test cutáneo, que normalmente esa se solicita en aquellos niños que hay una relación estrecha al polen. O sea, aquel niño que muy bien está, se va de paseo de repente a Chaclacayo y en la noche hace su obstrucción bronquial. Pasado 2 o 3 días, nuevamente el niño está asintomático, nuevamente se va a algún sitio así, lejos, de repente al bosque, ¿no? Y nuevamente hace. Entonces, solamente les comentaré que la detección, ¿no?, de IgE total no es, digamos, específica de decir, efectivamente, tengo un niño con tal rinitis a tal causa. No se puede ver, ¿no? Y aparte que es caro, por eso le digo que la clínica es mandatoria de acuerdo a los síntomas presentados. Lo otro que estamos viendo acá es la determinación específica del IgE, ¿no?, que se puede hacer a través de la inmunofluorescencia. Ahora, los cambios que se vean desde el punto de vista, digamos, de hacer un estudio de la mucosa nasal o bronquial, eso es interrogante, no está del todo determinado. Entonces, lo de la tipificación de respuesta para determinar a qué causa de alergia, qué le está condicionando la alergia, solo lo podría hacer el especialista, el inmunólogo. ¿Ya? Eso es importante que ustedes tengan a bien, o sea, referir a aquel paciente, y el pediatra tiene que ver eso, ¿no? ¿Puede manejar una rinitis el pediatra? Sí, pero aquel niño que ya tiene síntomas, digamos, persistentes o recurrentes y potencialmente ya riesgo de asociarse a asma, con eventos de sibilancias y todo, el pediatra debe mandarlo al especialista, al inmunólogo, alergista, para los exámenes correspondientes. Habría, como se dice, como diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, tenemos, ¿no?, otras causas de rinitis en niños, ¿no?, desde el punto de vista viral, bacteriana, cuerpo extraño, ¿no?, rinitis asociadas a factores químicos, drogas, rinitis inducida por alimentos, felizmente eso es poco, ¿no?, la sensibilidad a la aspirina u otros antiinflamatorios, y la rinitis vasomotora, poco frecuente. Les traje esta lámina para que ustedes vean, probablemente van a comparar con sus separatas del ciclo pasado, ustedes se van a dar cuenta que hay muchas láminas cambiadas, porque es necesario que el tutor también les dé a ustedes la actualización que corresponde. Se está hablando de rinitis desde el punto de atención primaria, porque siempre cuando uno habla de rinitis alérgica dicen, no, el pediatra lo ve y de frente lo mandan al alergista, pero ustedes ya podrían manejarlo determinando, por lo menos en los criterios que estamos acá, ¿no? Síntomas sugestivos de rinitis alérgica. 2 o más de estos síntomas que están presentándose acá en la lámina: rinorrea acuosa, estornudos,
una obstrucción nasal permanente, prurito y conjuntivitis. Se dice que aquel niño que tiene una respuesta importante a rinitis alérgica es aquel niño que siempre va a tener conjuntivitis. Es parte de su presentación de aquel niño con rinitis alérgica y su conjuntivitis. Y de acuerdo a eso, dependiendo de la predominancia de los síntomas, ustedes derivan al paciente, inicialmente pueden manejarlo y de ahí hacer la conducta de transferencia o referencia. Esta lámina es para mostrarles a ustedes la relación muy importante que existe entre rinitis alérgica y otros desórdenes. Por ejemplo, si vemos acá, desde el punto de vista de la comorbilidad, tenemos como se dice a la cabeza, asma, rinoconjuntivitis alérgica, sinusitis y otitis media. Entonces, y todo esto está muy relacionado a la vecindad, o sea, a la parte anatómica, ¿no? Es importante funcional. Y las complicaciones de una rinitis alérgica estaría dada, ¿no?, de la presentación desde una otitis media, ¿no?, hasta trastornos en el sueño, por problemas de ventilación y problemas también odontofaciales, la sinusitis y el asma. Lo mismo acá que les hablaba y les reitero sobre esta vía aérea común. Prácticamente esta lámina les va a apoyar, les va a ayudar bastante cuando les hablen de asma, ¿no?, el otro ponente. Y desde el punto de vista de la parte anatómica fisiológica, estamos viendo que existe por continuidad probablemente la misma forma de presentación, ¿no? Inicia, hay mucha relación entre rinitis y asma, ¿no? Es como a veces uno dice, es aquel niño que tiene asma, ¿siempre ha tenido rinitis alérgica? No necesariamente, pero sí, aquel que tiene rinitis alérgica puede hacer un debut y mantenerse como asma, ¿no? Los mediadores, como ustedes están viendo acá, diferentes citoquinas, desde histamina, leucotrienos, las mismas, la terapia que se les da, probablemente estén muy relacionadas también, todos de un enfoque antiinflamatorio. Lo mismo las células, ¿no? Las mismas células, desde mastocitos, que les he hablado, eosinófilos, la célula TH2, ¿no?, que también están relacionadas a su fisiopatología del asma. ¿Cómo determinar la rinitis alérgica? Muy parecida a la clasificación de asma. Entonces tenemos acá un asma intermitente, un asma persistente y esta que sería de acuerdo a su signo de presentación leve, moderada o severa, ¿no? Si es intermitente, tendríamos aquel pacientito que debuta con su sintomatología, pero menos de 4 días por semana, ¿no?, o 4 semanas consecutivas, ¿no? Persistente, mayor de 4 días por semana, y en algunas, por ejemplo, la intermitente puede estar muy asociada, digamos, con alguna sintomatología, ¿no?, pero la diferencia está relacionada más al problema, digamos, del sueño, que sí está en pacientes con rinitis persistente, moderada, severa. Acá estaría, ¿no?, el paciente con problemas de sueño, limitaciones en la actividad. En el costo que se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos han hecho un costo que significa el atender a un paciente con rinitis alérgica cerca de $2 billones anuales por el tema que no solamente es la medicación, sino los días, ¿no?, que falta de la asistencia en el campo laboral por los padres y también el niño que tiene limitantes para poder ir al colegio, ¿no? O sea que parecería una situación de una rinitis alérgica y nomás queda, lamentablemente hay un deterioro también en estos pequeños. El tratamiento, como el asma, es escalonado, ¿no? Es un tratamiento integral, ¿no? Y si ustedes miran, en la persistente moderada,
y severa se imponen los corticoides intranasales. El cromolín disódico también se puede dar, en esto sí se dispone, ¿no? Es caro y creo que solamente lo están haciendo las clínicas particulares, aquí que tienen condiciones económicas para poder comprarlo. Y en la leve, inicialmente, ustedes saben, en la parte de fisiopatológica, ¿se acuerdan? En la liberación de histamina, prostaglandinas, ustedes tienen que utilizar descongestionantes en aquellos niños que están con una rinorrea acuosa profusa y que estornudan a cada rato y que a veces les impide comer, ¿no? La inmunoterapia solamente estaría relacionada en esa población de niños con rinitis alérgica severa y que requieren de alguna manera frenar un poco la respuesta de IgE. Acá tienen ustedes un arsenal de corticoides nasales, ¿no? La que es más conocida, el dipropionato de meclometasona, que también lo utilizan en asma, ¿no? Y de ahí la budesonida. Las nuevas que se están utilizando en este caso sería propionato de fluticasona y acetodine triamcinolona como respuesta muy buena para pacientes con rinitis. Les voy a presentar acá el mecanismo de los corticoides. ¿Cuál es su mecanismo de acción, ¿no? Reduce, ¿no?, la respuesta, o sea, reducción importante de la mucosa que está inflamada, así también estabiliza. Fíjense, ¿qué tal el atributo que tiene el corticoide, ¿no? Estabiliza, ¿no?, o controla, ¿no?, al mastocito. Lo mismo también acá, una reducción importante de la reacción alérgica que se da y la, como se dice, respuesta exagerada, ¿no?, de la presentación de la sintomatología y sobre todo, creo que los corticoides son los únicos que van a frenar la congestión o obstrucción nasal. Entonces, diremos que los corticoides nasales son muy importantes, son potentes agentes antiinflamatorios y, bueno, acá de todas maneras es diferente el mecanismo de acción. Acá lo he puesto como que fueran superiores a los antihistamínicos, pero cada uno tiene su mecanismo y sabemos que los antihistamínicos hay que utilizarlos en corto tiempo. Ahora se está viendo, ¿se acuerdan que en la fisiopatología, en la mitad del proceso había bastante participación de leucotrienos, ¿no es cierto? Interleucinas y leucotrienos que hacían una respuesta inflamatoria, la persistencia de una respuesta inflamatoria. En este caso, se está viendo también el tratamiento a través, ¿no?, de este fármaco que son los antileucotrienos. Lo mismo como el asma, ¿no?, es muy importante, tiene, su acción sería a través de un antagonista receptor del H1, ¿no?, y reduce reducción importante de la eosinofilia sistémica a nivel, ¿no?, nasal. Lo mismo también hay un efecto simultáneo si el paciente es asmático, entonces habría una respuesta importante en el paciente con rinitis y asma. Les hablábamos de que eran necesarias medidas preventivas, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá las medidas preventivas que deben estar relacionadas al manejo de lo que es más importante dentro de la sintomatología, ¿no? Lo otro, el manejo del medio ambiente. Se recomienda ingresar al niño a su casa después de las 5 o 6 de la tarde. ¿Por qué, chicos? A ver, atrás que están un poquito... ¿Por qué? ¿Por qué creen que se les recomienda cuando dicen medidas preventivas de rinitis alérgica, control ambiental? Recuerden que a partir de las 5 o 6 de la tarde ahí aumenta la concentración de la humedad, ¿no es cierto? Y si no estamos en una, digamos, zona húmeda y si estamos expuestos de repente en otro tipo de situación, la mamá se lo lleva a Orlando para que juegue, que se vaya allí ¿cómo se llama?, a hacer sus vacaciones. Entonces
allá hay mucho polen, ¿no? Entonces el niño está recontra congestionado y todo. Entonces se le pide de que la visita que se tenga que hacer a los parques sea hasta las 5 de la tarde y no después, ¿no? Donde también baja, o sea, caen los pólenes con mayor intensidad. Lo mismo el control ambiental, ¿no? En este caso, acuérdense que digamos, el cuerpo alergénico mucho más importante en el microambiente es el dermatofagoides tereminio, ¿no es cierto? Entonces, estos, en el polvo de casa están los ácaros, bien pegaditos, entonces es necesario aspirar permanentemente en aquellos niños, sobre todo en familias donde hay mucho antecedente de alergia. ¿Ok? Entonces, una de las interrogantes que estábamos viendo era cuáles son los efectos sobre la salud de la rinitis alérgica. Eso es importante que ustedes vayan evaluando, ¿no? Como es el tema de acá dice inconveniente social. Es la traducción que se hizo en ese artículo, que decía que era eso, es la limitación que tiene, digamos, ese niñito porque a veces entra también, les cuento, ha habido casos de bullying en aquellos niños que cada rato entran así como con los ojitos llorosos al ambiente escolar, al aula, y le ponen ahí sus chapas y todo, ¿no? Entonces es necesario ver ese problema. Hay trastornos del sueño, dificultades en el aprendizaje, porque a mayor congestión o obstrucción puede haber también problemas de oxigenación. Entonces puede haber dificultades en el área cognitiva también, ¿no? Problemas, ¿no?, de crecimiento del maxilar también deteriorado, hay problemas dentales, ¿no? Lo mismo también si esto está asociado con infecciones. Hemos visto ahí una lámina anterior, ustedes han visto que hay una relación directa de complicaciones de la rinitis con infecciones, ¿sí? Lo mismo con comorbilidades que han sido mencionadas en láminas anteriores. Otro interrogante era, ¿qué podemos hacer para que la rinitis alérgica mejore? ¿No? Entonces ya ustedes saben que hay que tratar en lo posible de clasificar al paciente. Yo les comentaba a mis alumnos de que en población pediátrica muchas patologías se hace necesario utilizar una valoración clínica. Hay que clasificarlos para poder darles un tratamiento orientado. Las medidas preventivas que han sido mencionadas y el tratamiento farmacológico escalonado. Eso garantiza de alguna manera el control de la rinitis alérgica. Nos vamos ahora, ustedes van a leer sus conclusiones, y nos vamos a ver el tema del síndrome rinosinusal. Sí, previamente yo les había comentado, ¿no?, en el inicio de esta clase, que existe la asociación entre lo que es las estructuras paranasales con la mucosa nasal. Entonces, debemos definir al síndrome rinosinusal como el proceso inflamatorio o infeccioso de la mucosa de los senos paranasales, y que éstas están relacionadas a una rinitis viral o una infección respiratoria alta que precede al desarrollo de este síndrome rinosinusal. Hablamos de una rinosinusitis aguda y rinosinusitis crónica. En la rinosinusitis aguda tenemos una infección sinusal con síntomas persistentes no más de 12 semanas. Ustedes van a ver en los textos, todavía algunos están como 8 semanas, pero en las revistas ya se está viendo, ¿no?, que estas son de 8 a 12 semanas, ¿no? Y se coloca como un promedio de 10 a 15 días. La rinosinusitis aguda recurrente,
¿no? Es aquella que usted sabe. Recurre significa que han tenido intervalos, digamos, de manejo, tratamiento y síntomas controlados, y nuevamente se demuestra que está, digamos, con la exacerbación de la enfermedad y demostrada probablemente radiológicamente. Y la crónica sería la infección sinusal más de 12 semanas de evolución. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Los factores de riesgo probablemente están muy de la mano a todas las patologías respiratorias, las que van a encontrar. No olvidarse entonces de la asistencia a guarderías. Ya ustedes saben, el niño está en su guardería, hace resfrío y todos se resfrían. Hace diarrea, todos hacen diarrea, ¿no? Lo más triste es que en el microambiente los padres, o uno o los dos, fuman, y ese es el riesgo, ¿no? De que el tabaquismo exacerba la condición, digamos, de hacer un proceso inflamatorio, y si esta sigue y por ahí de repente hay una infección viral y se hace un círculo vicioso y el paciente se expone al tabaco y en el círculo vicioso se obstruye el meato, ¿no? Y el ostium meatal y se produce la infección. Lo mismo también, la predisposición alérgica puede de alguna manera provocar esa condición. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos algunas alteraciones o modificaciones en la mucosa nasal, como les dije, por vecindad, ¿no? Es rinosinusal? Estas alteran el transporte mucociliar y producen entonces la sinusitis, y con los factores de riesgo que se han mencionado estaría, ¿no?, el tema de la presentación de los síntomas. Antes de ver los síntomas, solamente mencionarles que los senos paranasales, no todos las cavidades, el niño nace con todas, ¿no? Nace solo con los senos etmoidales y maxilares, y gradualmente, conforme va creciendo el niño, ¿no?, se van desarrollando, ¿no?, de una zona, digamos, como esbozo, después rudimentarias, y ya la neumatización de las celdas con la presencia de las celdas estenoidales y las frontales desarrolladas a partir, más o menos, completando su maduración entre 7 a 8 años. Es importante también recordarles que cada una de estas cavidades están tapizadas por un epitelio pseudoestratificado, y es necesario para que ustedes vean de que ese epitelio, si hay todos los factores predisponentes que estaban relacionadas, mencionadas, van a condicionar una obstrucción. Entonces, si vemos acá, ¿no?, veo que existe el proceso inflamatorio, va a haber cambios en la mucosa, una respuesta exagerada de la inflamación, la infección sigue, lo mismo acá existe ya el bloqueo, ¿no?, del ostium. Miren cómo está, se va cerrando, se va edematizando el ostium y produce mayor congestión de la mucosa, secreciones, espesamiento de las secreciones, mayor obstrucción y alteración de la mucosa con daño en los cilios. Los factores predisponentes, fíjense bien, pueden ser desde el punto de vista que sean sistémicos o como alteraciones locales o por situaciones de obstrucción. Ejemplo de cada una: en condiciones sistémicas predispone, por ejemplo, aquel niño que tiene fibrosis quística. En alteraciones locales tendríamos acá, por ejemplo, algún problema dental. Se dice que los problemas dentales están muy relacionados, sobre todo los abscesos, las caries no bien manejadas, bien tratadas, puede condicionar una sinusitis. Y en la parte mecánica, como ejemplo, tendríamos los cuerpos extraños, ¿no?, que de alguna manera pueden también condicionar una sinusitis. El diagnóstico diferencial estaría relacionado desde el punto de vista, o sea, hay que tratar en lo posible de ver si es una sinusitis que no mejora. Ojo, traten en lo posible de ver que
de repente por ahí hay una alteración anatómica, ¿no? Y esto está condicionando, ¿no?, la presencia, digamos, de sinusitis, ¿no? Lo otro también puede ser que el niño tenga una adenoiditis, hipertrofia adenoidea, no bien manejada, puede tener adenoiditis más sinusitis. Se dice que los agentes etiológicos son muy parecidos a la otitis media. Mañana hablaremos de otitis media y con cuidado para que ustedes vayan evaluando, digamos, la presentación. Tanto la sinusitis como la otitis, su germen, ¿no?, el agente etiológico es el Streptococcus pneumoniae. Pero la diferencia con el adulto, ¿en qué se daría? A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿En qué se daría la diferencia con el adulto? Que en la sinusitis del niño, por ejemplo, tenemos otros gérmenes que no necesariamente son bacterianos, digamos, de este grupo, ¿no?, de Streptococcus pneumoniae, sino aquellos que son productores de beta-lactamasa, como la Moraxella catarrhalis, nunca se olvida, ¿ya? Cuadro clínico está diferenciado, no necesariamente, o sea, porque me pueden decir que al adolescente nomás le da cefalea, no, a la población también, sino de alguna manera se les da como predominancia de los síntomas, pero también el niño de 7, 8 años puede tener cefalea como síntoma de la sinusitis, ¿no? Va desde una fiebre, halitosis, eso es una cosa que siempre se ha visto en los niños, ¿no? Y todos le echamos la culpa que pueden ser los dientes, y probablemente ya esté relacionado con los síntomas iniciales de sinusitis. En el diagnóstico, ya saben entonces, el cuadro clínico es importante, la persistencia, es necesario evaluar las características de la rinorrea. Acuérdense que la rinitis alérgica, la rinorrea es acuosa, y en la sinusitis puede ir desde una secreción amarillenta hasta una de aspecto purulento. En el diagnóstico, yo les decía que lo más importante es la clínica, pero sí en la sinusitis es necesario apoyarnos con los exámenes, como una radiografía de senos paranasales, la tomografía, y en algunas situaciones, si fuera necesario, cuando hay sospecha de alguna malformación anatómica, una resonancia. Si no, los senos, la radiografía solo podría estar indicada en sospecha de una sinusitis aguda, y la tomografía, ¿no?, en una sinusitis crónica. No hay, como se dice, criterios homogéneos en la importancia dentro del diagnóstico del cultivo, ¿no?, porque puede salir miles de gérmenes y no necesariamente eso nos dice o sea, en la zona de las celdas neumáticas, lamentablemente ustedes saben que son estériles, no debería haber gérmenes, pero en el momento de manipularlas todas a veces se contaminan. Entonces, en los hallazgos radiológicos, por lo general encontramos engrosamiento de la mucosa, opacidad o presencia de nivel hidroaéreo, y en la crónica, por lo general, estaría más relacionado a un engrosamiento de la pared ósea, como las que vamos a verlas en una radiografía. Estamos evaluando acá, ¿no? Están viendo acá un poquito el nivel, también hay un compromiso también de la zona frontal, lo mismo acá, y en el otro lado también debería estar así, y acá está opaca, y en la tomografía lo mismo, debería estar libre, ¿no?, y acá está completamente obstruida. Así como la rinitis alérgica tiene una relación directa con el asma, hay estudios muy importantes de la relación de sinusitis con bronquiectasia. Les dejo la tareita para que vayan leyendo. Terapia antibiótica. La terapia antibiótica también, tan igual como la otitis media, ya les estoy dando un poquito de alcance para que ustedes vayan relacionando, ¿no? Es importante siempre ustedes tener su mnemotecnia,
ver las dosis que son casi similares, qué tipo de antibiótico es el que nosotros se sugiere, ¿no?, como tratamiento, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? La dosis pueden depender dependiendo de la severidad del cuadro, podemos nosotros incrementar la dosis hasta 90 miligramos, ¿no? Si el paciente está hospitalizado, tendríamos que hacer la asociación entre ampicilina y sulbactam. Las complicaciones, esto sí es necesario que ustedes vean para que donde estén traten en lo posible de ver y si ustedes sospechan, hagan como se dice, traten de hacer el diagnóstico, porque si no lo tienen en mente, no van a poder sacar a este niño y finalmente llegan a un hospital de tercer nivel con desde una celulitis orbitaria hasta un problema de meningitis. Así que hay que cuidar a estos pequeñitos con síndrome rinosinusoide. Acá estamos viendo las conclusiones, me las van a leer.